Álvaro Ruiz, a quien le vamos a saludar, Antonio Dalenzi y Rubén Atavichi. ¿Cómo está, Álvaro? Buen día. Buen día, Rubén. Buen día, Antonio. Gracias por el espacio. Un saludo a ustedes y a toda la población. Viceministro, yo veía las imágenes de la reunión que tuvieron las autoridades del gobierno con esta dirigencia representada por el Comité Interinstitucional. En esa dirigencia, Luis Fernando Camacho, como Álvaro Ruiz veía azorado todo lo que decía unos segundos antes de que Camacho diga: nosotros no tenemos nada más que hacer. ¿Qué sintió en ese momento el viceministro cuando argumentaba su salida el gobernador Camacho? Buen día, Rubén, nuevamente. Mira, nosotros, o dentro del equipo que fue ese día a la mesa técnica en de representación de el Comité Interinstitucional, nos habían manifestado que venían con el ánimo de levantarse de la mesa o patear la mesa, como se dice en un proceso de negociación. Nos habían dicho que Luis Fernando se iba a levantar. Nosotros dentro decíamos, es muy posible, pero también teníamos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo que permita que la gente que hoy está con complicaciones de no poder trabajar pueda pues realmente hacerlo, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que el gobernador tenía esa postura, es más, personas fueron en lugar de llevarlo al tema técnico, querían directamente llevarlo al tema político. Sus posturas fueron realmente no la de las mesas de un diálogo sin condiciones, porque ellos decían o abrogan y continúa la reunión. Cuando dijimos no había que tener condiciones. Es más, el gobierno planteó algo muy interesante. Les dijo que la construyamos la fecha, es decir, sacamos un decreto donde la fecha esté abierta y que diga que se la va a definir técnicamente. Según el Comité Interinstitucional, viene alardeando de su propuesta desde julio. Hicieron un paro diciendo que no estaban de acuerdo y que ellos iban a presentar una propuesta. Hicieron un segundo paro de 48 horas diciendo que iban a presentar una propuesta, pero no la habían presentado. Ahora han mandado un paro indefinido diciendo que tiene una propuesta, pero cuando tenían que demostrarla técnicamente no lo han hecho. Entonces creo que ellos han hecho toda una estrategia y especialmente con el respaldo del gobernador para buscar más un protagonismo político que le dé réditos políticos que buscar soluciones a este tema del censo. En realidad sabíamos ya, nos habían informado de ellos mismos que ellos iban a patear el tablero, iban a patear la mesa para retirarse. Lamentamos mucho porque hay sectores, bastantes sectores en el pueblo cruceño que hoy están apenados porque no pueden ir a sus fuentes de trabajo, hacer su actividad cotidiana, que sabemos que hay personas que viven del día y también hay personas que tienen obligaciones financieras y que van a tener complicaciones para cumplir las mismas. Esperamos que eso pudiera cambiar y estamos atentos a poder dialogar. La ministra lo ha manifestado, estamos abiertos al diálogo en el momento que ellos así lo decidan, ¿no? Álvaro, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda, como siempre, un gusto. Ya durante la reunión, y bueno, al finalizar la reunión, el vocero presidencial hizo un análisis de la propuesta que había presentado Santa Cruz y también, por supuesto, la del gobierno, y habló de una diferencia de 30 días en los plazos. ¿Qué opina usted sobre esta nueva posibilidad? ¿Se la puede manejar? Es decir, ya no hablar de fechas específicas, sino de plazos. ¿Cómo ha visto usted este análisis y qué opinión tiene al respecto, Álvaro? Buen día. Buen día. Efectivamente, Antonio. Hay que entenderlo al censo como el proceso censal y no como solo el día del empadronamiento, ¿no? Y así lo hemos manifestado. Hay un proceso precensal el día del empadronamiento, del censo, y hay un proceso poscensal. Entonces, el gobierno ha hecho un análisis pese a las recomendaciones internacionales que nos establecen tener un censo de un nivel de calidad alto. Si nosotros no atendemos esas recomendaciones, puede afectar. Pero para no
incumplir las recomendaciones, se ha hecho un análisis y se ha planteado de junio del 2024 no adelantarlo a abril del 2024. Entonces ya estaríamos ahí con 2 meses. Otro tema que es importante es que en el proceso de la lecturación de los datos van a haber 6 meses, podríamos dar, las recomendaciones son 1 año, pero en 6 meses podríamos dar resultados parciales que específicamente sería el tema de la población, ¿no? Y eso permitiría que el 2024, ya a finales del 2024, desde noviembre y diciembre, ya podrían estar recibiendo los recursos, ¿no? Es decir, el cálculo o a través de la distribución de los recursos por población ya se podrían estar recibiendo a partir del mes de noviembre. Entonces, ese ha sido el planteamiento que ha hecho el gobierno nacional, y con la apertura decimos de que el decreto estaría abierto para definir la mesa de manera técnica. Y ellos planteaban que primero habría que abrogar el decreto y poner el 2023. Y hemos dicho, pero si nos demuestran, el gobierno tiene toda la voluntad, si es que ellos nos logran demostrar que se puede hacer el 2023 resguardando aspectos técnicos que garanticen la calidad técnica del censo, pues el gobierno está abierto. Pero justo cuando tú hablas de propuestas, ellos se levantaron de la mesa, ¿no? Claro, eso sucedió justo cuando el gobernador Luis Fernando Camacho decidió abandonar la sala y detrás suyo el dirigente del comité cívico, cuando incluso él reacciona y dice, no me estoy escapando, el que escapó fue su dirigente. Terminó en esa forma la reunión del pasado sábado. Pero ahora, ¿qué se puede hacer considerando de que el gobernador Luis Fernando Camacho, viceministro, ha dicho que de aquí en adelante todo es político, ya lo técnico ha quedado atrás? Reitero, creo que desde un principio fue su estrategia. Desde un principio él se dio cuenta que él como gobernador había perdido cierto apoyo de la población cruceña, también el comité cívico, y acudieron y están instrumentalizando, utilizando a la universidad. Por eso es que crearon su comité interinstitucional, y hasta el día de hoy ellos hablan de hacer el 2023, pero cuando se les pide siéntense en la mesa, nos sentemos, veamos técnicamente, ellos se levantan o no participan, y tienes ejemplos puntuales en ese tema que ya no son coincidencias, porque se planteó una mesa técnica el 11 de octubre y no participaron. Ellos, pese a que ellos firmaron en el acta diciendo vamos a participar, pero queremos que esté la UNFPA, que esté la CEPAL, estos organismos internacionales que son parte del comité, de esta comisión de alto nivel, ¿no? Y ellos no participaron. Luego, uno de los dirigentes, que es miembro de este comité interinstitucional, desafía públicamente un debate y no va al debate. Y el día de sábado, cuando decimos muy bien, siéntense y presenten su propuesta, y se fueron, ¿no? Y se fueron. Entonces, esa es la preocupación. Siempre han buscado, lo han llevado al tema político, y el gobierno, en base a su predisposición de diálogo, pues ha estado atento a que se sienten técnicamente, pero hasta el día de hoy no nos sentamos técnicamente. Álvaro, ahora parece que todo esto hubiese entrado en una encrucijada, pues el gobernador, por ejemplo, dijo que ya él solo va a negociar con el presidente, y que hasta el rector Cuellar, que era, digamos, en este caso, la figura un poco técnica de esta comisión, él también dijo que ahora todo está en manos de una voluntad política de parte del gobierno. ¿Se puede todavía en este margen, Álvaro, hacer algunos ajustes técnicos más, como tal vez para hacer
hacer una nueva propuesta en cuanto a plazo, sobre todo sobre los resultados y sobre el censo mismo. Se puede hacer un esfuerzo y usted que está allá en Santa Cruz, no sé si todavía sigue en Santa Cruz, pero ¿qué ambiente ha visto en estos 2 primeros días de paro allá en la capital oriental? La voluntad política existe. Lo que falta es la propuesta técnica por parte de esa comisión interinstitucional de Santa Cruz. La voluntad política la hemos demostrado en varios espacios, en solicitud de varias reuniones, en mesas técnicas. El problema es la propuesta técnica. El gobierno ha hecho un esfuerzo en recortar los tiempos, ¿no? Pero también tomando en cuenta que hay que hacer un censo con un nivel de calidad alto, ¿no? Porque si es que no sale de buena calidad, yo creo que Santa Cruz va a ser el primero que va a reclamar. ¿Y por qué le digo eso? Porque fueron de su región que salía la idea de que se estaba haciendo un censo fraudulento. Y si ese censo no da los resultados que ellos ya están expectando, seguramente ellos van a decir que el censo no está bien hecho. Entonces, la voluntad política está siempre abierta. Lo ha manifestado nuestro presidente, lo han ratificado nuestros ministros, ¿no? Y el equipo técnico está dispuesto a dialogar. Es más, ellos han dicho que debería participar la iglesia, ¿no? Yo he dicho, no hay ningún problema. Con mucho respeto lo hemos dicho. Sería ideal que venga hasta el Papa, pero si ellos no tienen propuesta, en vano va a venir el Papa, en vano va a estar la iglesia, pero siempre abiertos al diálogo, porque lo único que falta es que su propuesta se sienten y realmente justifiquen que la pueden hacer, ¿no? O que se puede hacer y con un alto nivel técnico que nos permita dar realmente información de calidad. Perfecto, viceministro. ¿Usted está en Santa Cruz todavía? No, ya no. Acabo de llegar a La Paz, un retraso en el vuelo y estamos aquí en el Alto. ¿Y ahí qué pasaría? ¿Quiénes se quedaron en Santa Cruz? Hay un equipo, de repente, nosotros decimos con Rubén, si hay una luz al final del túnel y el diálogo se puede reinstalar, ¿hay un equipo en Santa Cruz del gobierno? Sí, hay un equipo y está atento permanentemente en caso de que exista diálogo. Inmediatamente vamos a estar presentes en Santa Cruz. ¿Qué otra posibilidad de apertura de otro escenario, viceministro, hay? Por ejemplo, le digo, tal vez volver a convocar al Comité de Autonomías, a los otros 8 gobernadores, para repensar, digamos, esto del diálogo primero, pero también de los plazos establecidos para el censo. ¿Hay alguna posibilidad o no se ha trabajado esto todavía? No, sí, siempre preocupados por buscar el diálogo y también porque exista el consenso que nos permita siempre darle mayor fuerza a la construcción de este censo. Hemos estado en contacto permanente con varias autoridades nacionales y subnacionales para ver este tema. Entonces, siempre abiertos. Pero el tema, más allá del nivel de coordinación, ¿no? Es el hecho de que en lugar de solamente hablar si tenemos propuestas, sino de presentarles. El caso de La Paz, ¿no? El de La Paz dice, nosotros tenemos propuesta, pero cuando nos hemos sentado en la mesa, resulta que la propuesta solo era para la ciudad de La Paz, y muchas veces la escuchamos a la secretaria hablar de propuesta cuando todavía no la conocemos, por lo menos yo no la conozco, pero sí dicen públicamente que tienen y que se podría hacer. Entonces creo que está claro, nosotros hemos generado los espacios a través de visita en todos los departamentos para que de una vez se pueda aclarar esta situación. El gobierno está abierto, le ha hecho un planteamiento al comité interinstitucional y ahora esperamos que se retome el diálogo y que técnicamente ellos puedan demostrar. Si ellos lograran demostrar técnicamente, el gobierno está abierto a que sea de esa manera. Viceministro, ustedes están tal vez cabildeando con los gobernadores de los 8 departamentos
tomando en cuenta que ellos se avinieron al censo en 2024 y un elemento más, el gobernador, el Comité Pro Santa Cruz los han ninguneado al decir que han sido vendidos ante el gobierno. ¿Qué criterio tiene? ¿Están trabajando con ellos para tal vez hacer fuerza y que el censo se lleve de la manera más adecuada en los tiempos posibles? Bueno, ustedes escucharon lo que dijo el gobernador, ¿no? Dijo claramente que estos gobernadores se habían vendido y los propios gobernadores salieron y dijeron que es un exabrupto lo que dijo, no compartían, que nada se... Y claro, rara vez ves vos estos casos, el que usa pañales le critica a los que tienen pantalones, ¿no? Pero en permanente contacto, no con todos, sino con la mayoría, para hablar sobre este tema. Entonces, siempre abiertos al diálogo, reitero, Rubén, Antonio, estamos siempre abiertos, pero el tema es que nunca han querido, especialmente Santa Cruz, con el Comité Interinstitucional, nunca han querido llevarlo del tema político al tema técnico. Lo mantienen en el tema político y ahora han radicalizado más el tema político. Y es por eso que, reitero, el gobernador en ese momento, la gente nos decía, su propia gente que fue a la comisión, dijo, el gobernador se va a levantar de la mesa, va a patear el tablero. Entonces, siempre abiertos al diálogo, coordinando con todos aquellos que quieren coordinar para construir un censo que realmente dé datos técnicos. Pero lo más importante en esto, hemos dado respuesta a dos temas importantes. Primero, que pese al recorte, mantenemos tener un censo de alta calidad técnica. Segundo, es que garantizamos ya la aplicación de distribución de los recursos a partir de 2024. Y también atendemos lo que nos pidió el Alto. El Alto nos dijo, saben, háganlo el 2024 y el 2024 queremos también resultados. Y los resultados parciales más importantes ya los estaríamos dando el 24. Entonces, hemos venido atendiendo y ajustando de manera técnica para poder atender a las diferentes regiones. Y aquellas regiones que han tenido propuesta, las hemos escuchado. Y la que más reclama de propuesta es Santa Cruz, pero hasta el día de hoy no ha podido presentar o justificar técnicamente su propuesta. En la reunión tuve la oportunidad de decirle a la señora Melvi, que es parte del equipo técnico, le dije muy claramente que si ella había participado en el censo 2012 y me dijo sí como apoyo, pero ahí le dijimos era importante tener ese dato porque el censo del 2012 ha sido cuestionado y observado y claro, de eso nos debe servir la experiencia para que hagamos un censo de mayor calidad. Entonces ahí la idea es que técnicamente lo resolvamos y abierto es el gobierno. Si toca ir a Santa Cruz hoy mismo, si toca ir más tardecito, ahí estaremos para de manera técnica resolverlo y darle resultados a la población. En este caso especialmente a la cruceña por la situación complicada que está viviendo ahorita, ¿no? Viceministro, los organismos internacionales han instado al diálogo y han lamentado la primera muerte del paro. ¿Ha respondido el gobierno ante esto o solamente supone que con el diálogo iniciado en Santa Cruz, cuyos resultados no fueron para nada favorables, se entenderá de que sí están asumiendo de que es posible el diálogo? Mira, los organismos internacionales también en la reunión del 8 de octubre, a solicitud del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, estuvieron presentes. Hemos estado, no es la primera vez que hacemos diálogo con Santa Cruz, hay varias oportunidades, una vez más hemos hecho. Y claro, todos los organismos internacionales no están atentos a que se solucione esta situación compleja de enfrentamiento político, yo diría, para que se vea el resultado de manera técnica. Lamentamos la muerte, lo hemos dicho, y lo dijo nuestra ministra. Comenzó su conferencia de prensa en la mañana, un minuto de silencio. No, mira lo complicado. Están tratando de justificar que por qué el paro, que ya hay un muerto.
una persona que fue muerta por golpes de aquellas personas que querían bloquear, de aquellas personas que estaban insistiendo en bloquear contra personas que no están de acuerdo con el bloqueo. Entonces nosotros esperamos que recapacite la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz y que realmente el rector tome las riendas de esa porque pareciera que el rector tiene la voluntad técnica, pero el que define las acciones políticas es el gobernador. Y ahí pareciera un monstruo de tres cabezas, perdón por el término de monstruo, ¿no? Sino que ahí tienes comité cívico, tienes la universidad y tienes la gobernación. Esas son las tres instituciones que están, diría yo, manejando este comité interinstitucional. Entonces, no es bueno que Bolivia hacia el mundo de esta imagen que por diferencias de 30 o 60 días estemos generando una confrontación y peor que demos a conocer que hay personas que han muerto por enfrentamiento, que han sido golpeados. Entonces, el gobierno está siempre dispuesto a dialogar, siempre dispuesto a hablar, siempre dispuesto a buscar soluciones, pero claro, en la mesa técnica. Y cuando vos les hablas de técnica, se escapa, ¿no? O sea, vos le dices a algún técnico y es cucu para ellos y se empiezan a escapar, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos y queremos resolverlo de la manera más oportuna posible. Viceministro, muy rapidito, ¿qué evaluación tiene de los 2 primeros días de paro, usted que estuvo allá por Santa Cruz? Bueno, yo creo que ahí la evaluación es muy difícil de hacerla ahorita, Antonio, tomando en cuenta que ha sido fines de semana, ¿no? Vos sabes que la actividad normal comienza de lunes a viernes, con mayor intensidad del día lunes y con menor intensidad los últimos días de la semana, viernes, pero yo creo que hoy se va a poder hacer una evaluación. Entiendo que con mayor fuerza se ha visto bloqueo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero no en todos no en todo el departamento. Entonces hay municipios que sí están trabajando normalmente, ¿no? Entonces yo creo que una evaluación más puntual se la podría hacer hoy hoy al final de la tarde o mañana en primeras horas, ¿no? ¿Cómo salió de Santa Cruz, viceministro, el camino entre el hotel y el aeropuerto? ¿Tuvo alguna dificultad? En un tramito sí, había bastante peaje en un tramito. Después llegamos a la G77 y pudimos llegar normal al